Bien, pusieron, ahora sí, pusieron algo más en la tesis. ¿No? ¿Qué decía el enunciado? A ver, lo pongo de vuelta, así lo leemos, a ver qué nos estamos olvidando, porque me da la sensación como que nos estamos olvidando de algo. Todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y al arco que ella sostiene en partes congruentes. Entonces, el diámetro, como es perpendicular a la cuerda, la divide en dos partes congruentes y al arco también. Nos faltó algo entonces, me parece, en la tesis. Faltaría poner el arco, ¿no? el puntito que está ahí, bueno, que justo no tiene nombre. No tiene nombre, pobrecito. Ahí está, le ponemos ese, ¿te gusta? Sí. Espera, para que están entrando, ahí está. Perdóname. Perdón. Sí. No, dale. Que EM y MF son congruentes. Yo tengo que poner esto, pero tengo un problema. Si yo leo solamente lo que está escrito acá y no tengo dibujo, ¿sí? Porque la hipótesis y la tesis, cuando nosotros la escribimos, la podemos hacer sin necesidad del dibujo. El dibujo lo usamos porque nos resulta como una guía, ¿estamos? Pero no justificamos con nada. Entonces yo tengo que escribir la hipótesis y la tesis de tal forma que si yo leo esto, ya tengo todos los datos como para armarlo. Y acá, si yo pongo EM igual a MF, entonces busco acá quién es E, quién es F, los extremos de la cuerda, y quién es M. No tengo la menor idea de quién es M. ¿Sí? Está bien lo que hicieron. Yo lo que quiero hacer es que nos demos cuenta que faltaría poner un dato antes. ¿Me explico? Tengo... Entonces, MEM congruente con MF es lo que tengo que demostrar, pero primero yo tengo que decirles, contarles a todos quién es M. ¿De dónde surgió M? Podríamos decir que M es el punto de intersección entre AB y EF. Podemos. ¿Dónde? Podemos, debemos. Lo escribo, para. Nos faltaba esto en la tesis. Y lo escribí con simbolitos. Si ustedes lo leen, ¿lo entienden? Si lo leen así con símbolos, ¿lo entienden? Bueno, entonces los pueden usar. Entonces es necesario en la hipótesis poner que el diámetro, intersección, la cuerda, no solamente, ya pusimos que eran perpendiculares y acá usé recta. Acá estoy haciendo la intersección de los conjuntos y acá puedo usar tanto segmento como recta, porque a ver, si fuese la recta BA intersección la recta EF, o es el segmento EF intersección el segmento BA, el único punto de intersección va a ser M, no hay otro. Entonces está bien ahora, lo uso bien y ahora tengo que demostrar estas dos cosas. ¿No tendré que demostrar que el arco AF es congruente con el EA? Y yo lo pongo, por las dudas, ya que está, a lo mejor en la demostración surge. ¿Sí? Entonces podemos demostrar estas tres cosas.
Y ahora van a empezar a surgir muchas ideas, espero. Les tengo fe. A ver, ya me fijo. Porque me equivoqué. Y nadie me dijo nada. Gracias, Carmen. O sea, ¿usted dice por los arcos grandes que se equivocó? Sí. No. O sea, grandes a vista, digo. ¿O qué? A ver, yo puse acá arriba EB, que es esto, Ah, no dice, EB claro, dice... congruente con BF era, y puse EF. Sí. Me equivoqué. Ajá. Y Cande está atenta y me dijo. Gracias. Suelo equivocarme muchas veces. Y encima otra cosa, puedo decir una cosa y escribir otra. Es muy común. Así que por favor corríjanlo. Bien. Bueno. ¿Todo se puede? No, todo no. Pero se pueden tirar radios, como antes. Que siempre... O sea, los radios EO y FO. A ver. Sí, ahora los hago. EO y FO. Le voy a contestar a Cande, porque Cande me pregunta, ¿no sería EB y BF? Sabemos que EM es congruente con MF porque M está alineado. Sí, M está alineado, o sea, EF es un segmento y M es un punto que pertenece al segmento. Pero yo no sé por qué voy a saber que EM es congruente con MF, porque si mal no recuerdo, eso es la tesis y es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? No puedo usar eso, Cande. Que esté alineado, está bien lo que dijiste. Se dice así. Pero que que M es punto medio, sí. No podemos. Entonces, eso no. Quedó claro. Espérate que no me acuerdo cuáles eran. No. Esos no. Entonces, Gabriel, me dijiste que dibuje los radios. Y ahora, ¿tenemos elementos para decir que los triángulos esos son congruentes? Sí. Sabemos que FO y OE son congruentes por ser los radios. Este con este. MO es congruente con MO. Y tenemos que el ángulo recto es el mayor de los ángulos y que es el opuesto al radio. Creo que era el cuarto criterio de congruencia. El lado opuesto se oponía el lado mayor. Es una ensalada de palabras. La idea está. Están ahí. O Está sea, si ahí. tenemos dos lados La idea congruentes, un ángulo, pero el ángulo sabemos que es el mayor.
entonces no puede no ser el que está comprendido, digamos, si sabemos que es el mayor, ¿no? Sí, pero el enunciado, la idea está, el enunciado no es así. El enunciado es, si yo tengo dos triángulos donde tengo dos lados congruentes y el ángulo opuesto al mayor de los lados, no al mayor ángulo. Después, Claro. obviamente, Porque, claro, obviamente sabíamos que a mayor lado se opone mayor ángulo, eso lo sabemos, ¿estamos? Entonces lo podemos usar ahí en este caso, porque el mayor ángulo va a ser el ángulo recto, no puede haber ángulo mayor que el recto, entonces el lado que se le opone estamos seguros que es el mayor de los lados, que en este caso es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No. Pero el enunciado del cuarto criterio dice, dados, tengo dos lados y el ángulo que se opone al mayor de los lados. Y en este caso estoy segura porque el mayor de los lados es la hipotenusa. ¿Está claro ahora? Sí. Sí, en la ensalada de palabras, ¿no? Sí, sí, me hice un quilombo, pero estaba tratando de decirlo con las palabras, no me acordaba bien qué Por decía. eso digo, el concepto se nota que está, ahora hay que acomodarlo. Veamos. Bien, por cuarto criterio, esos dos triángulos son congruentes, entonces ahora sí pudimos demostrar que EM es congruente con MF. Genial. Una parte de la tesis quedó demostrada. Esto está. Ahora me quedaría demostrar algún arquito. O esta o esta. Hago una pregunta. ¿Puedo decir que habíamos dicho a cuerdas congruentes correspondían a arcos congruentes? ¿Puedo decir que como MF y ME son congruentes, entonces BF es congruente con BE? No, porque, o sea, M tiene que ser el centro de la circunferencia. ¿M es el centro Para de la decir, circunferencia? ¿no? No, por eso. O sea, para decir, estamos viendo los arcos, perdón, yo mismo lo había dicho antes. De repente miré M como si estuviéramos comparándolo desde ahí. No, está bien. BE y BF son iguales, son congruentes porque son los arcos del mismo ángulo, en la misma circunferencia. Pero yo no pregunté eso recién. A ver, yo Bueno, entonces me pregunté. reparé. No, está bien lo que dijiste, no te mareaste, espera. Eso va después, va dentro de un ratito. Okay. Lo que yo pregunté es, como antes habíamos dicho, demostramos en el ejercicio anterior que a arcos congruentes corresponden cuerdas congruentes. Pregunto, si yo ya sé que MF es congruente con ME, ¿puedo decir que el arco BF es congruente con el BE? Espera que hay alguien hablando. M no pertenece a la circunferencia.
Muy Entonces no es bien. una cuerda. Muy bien. Te felicito, ahora. ¿Viste que hay que participar? Bien, MF no es una cuerda y M tampoco, porque M no es un punto de la circunferencia, ¿sí? Entonces no puedo directamente decir que como MF es congruente con EM, ya los arcos son congruentes. No hay nada, ninguna propiedad demostramos que me diga eso. ¿Estamos? Así que tenemos que buscar otro camino, u otra cuerda, o lo que dijo Gabriel, que era un ángulo. Profe, ¿Qué? ¿no podemos hacer como estaba haciendo Fer, que estaba comparando triángulos BEM y BMF? Podemos. Ahora que sabemos que MF y ME son congruentes, BM es congruente con BM y los ángulos de 90 grados son congruentes, así que por el primer criterio son congruentes los triángulos. Y BE y BF son cuerdas, por lo tanto el arco va a ser congruente por lo que demostramos antes. Sí, se puede perfectamente usar la comparación de estos dos triángulos, que ahora sí tenemos elementos, FM y ME por demostración anterior, BM es congruente con BM por propiedad reflexiva de la congruencia, los ángulos de 90 son congruentes, por primer criterio de congruencia, los dos triángulos son congruentes, entonces sus elementos también lo son, y ahí BF es congruente con BE, y a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes. Perfecto. Es una de las tres formas de demostrarlo. ¿Y si yo no uso esos triángulos, se puede? Simplemente con lo que había demostrado antes. Si ustedes demuestran... O sea que EB corresponde al arco ¿Eh? del ángulo BOE, Espera. que es congruente con BOF, el ángulo BOF, entonces el arco BF tiene que ser igual al arco BE. ¿Entendieron todos lo que dijo Gabriel? ¿Sí? Bien, repito y voy dibujando de a poquito. El ángulo EOB resultó congruente con el ángulo FOB por la comparación de estos dos triangulitos. Entonces, si sabemos ahora sí que estos dos sectores angulares centrales son congruentes, sus arcos van a ser congruentes. Por lo tanto, BF es congruente con BE. ¿Sí? Es lo mismo que dijo él. ¿Está bien así? Bien. Esa sería una forma. También puedo decir que este triángulo que quedó dibujado acá, el EOF, es un triángulo isósceles. Sí. Bien. Y sé que OM es perpendicular a la base, a FE. Entonces sé que OM es la altura. ¿Sí? Y si sé que es la altura, sé que es la mediatriz, sé que es la mediana y sé que es la bisectriz. Entonces, al construir este triangulito acá, ya podíamos haber dicho que si es isósceles y esto es la altura, si es la mediana, MF era congruente con ME. Y si es bisectriz, los dos ángulos son congruentes y los arcos son congruentes. No digo que lo que hicimos está mal, digo que está perfecto lo que hicimos, pero que hay otra forma más que amplía nuestros conocimientos. ¿Está? Bien, entonces ahora tenemos demostrado también la primera tesis. ¿Podemos demostrar la última? Podemos demostrar que el arco FA qué pulso horrible que tengo.
FA es congruente con LA. Se puede hacer como restas ¿De arcos? arcos. Sí. Se pueden Y restar también los con los arcos. ángulos de 90 grados, ¿o no? ¿De 90? Y el EMA Sí. y Estos son de 90. ¿Y? y el FMA, Sí, ¿y? y a ángulos congruentes, cuerdas congruentes. Bárbaro, arcos congruentes. Bárbaro, pero tiene a cualquier ángulo, en cualquier lado que esté puesto el ángulo, no. Habíamos dicho a ángulos centrales. Y estos dos ángulos rectos no son ángulos centrales. Tienes razón, tienes razón. Gracias. Igual, es verdad, o sea, también se puede con esa, pensando Pero- que si recibimos, ya sabíamos que eran congruentes FOB y BOE. A ver, espera, lo Los- vamos a dejar pensar a Fernando. No. Sí, sí, No sí, hace sí, sí. no hace falta. Lo vi, me se Escúchame, busca me el ángulo central de estos arcos que estamos buscando, que no es el recto. ¿Cuál sería? Sí, sí, hay, Sí, sí. no, somos un montón, por no hace falta que pasa por esto. Sí, Profe. somos un montón. ¿Somos qué? El Por suerte. el F- FOA Sí, y el EOA sí, son congruentes. sí. FOB, FOA forman ángulos suplementarios. Sí. Con El BOA es un ángulo llano, por lo tanto, dos rectos menos el verde me da el rojo, dos rectos menos el verde me da el rojo, así hacemos más rápido. Y entonces estos dos ángulos son congruentes y los arcos van a ser congruentes. Perfecto. Pero está bueno que sepamos que esto no es un ángulo central, ¿sí? Como que sepamos que esto no era punto, como había dicho Candy, que esto no era una cuerda. Bueno, son conceptos que está bueno que surjan, que no se cumplen. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Hoy a la mañana también me dijeron otra cosa, que estaba bueno, que no sé si es tan fácil ver. Les cuento que la recta BA es la mediatriz del segmento EF. ¿Sí? Bien. Entonces, el punto A está a la misma distancia de E y de F porque es un punto de la mediatriz. Claro. Si está a la misma distancia, puedo decir que los segmentos FA y EA son congruentes. Y a cuerdas congruentes corresponden a arcos congruentes. ¿Vieron? Siempre surge, por eso me gusta que surjan las ideas, porque siempre surgen cosas importantes, interesantes. ¿Sí? El triángulo FAE, yo podría haber dicho, demuestren que el triángulo FAE es isósceles. Claro. También es un lindo ejercicio para un parcial que no vamos a tener. ¿Sí? Pero bueno. Profe, una pregunta. Sí. Sabemos que AB es el diámetro. Sí. Eso ya nos podría decir que nos está como dividiendo a la circunferencia a la mitad. Sí, obvio. Sí, sí. Y al saber A que el ver, arco... que AB sea el diámetro, implica que BFA es una semicircunferencia y que BEA es una semicircunferencia. Estos dos arcos son semicircunferencias. Sí. Claro, y al saber que BE y BF son congruentes, ya podríamos saber que FA y EF son congruentes Sí, también. es lo que me preguntó Gabriel. ¿Puedo restar arcos? Puedo restar arcos. Entonces yo sé que BFA, perdón, y BEA, porque si no le pongo la letra no sé cuál estoy hablando.
son semicircunferencias y son congruentes, porque son la mitad de circunferencia. Entonces tengo dos arcos congruentes, le resto dos arcos congruentes, me dan dos arcos congruentes. Sí, 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 se puede hacer eso. Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Es de los más fáciles, después vienen cosas más difíciles. No es tan difícil, es cuestión de ver. Ya vamos a... Yo tengo fe de que vamos a poder. Bien, los ejercicios que siguen son precisamente, el que sigue no se puede hacer, no hay problema. Pero ni lo voy a hacer, si me tiene que quitar dos cuadras congruentes. Es también hacer otro triangulito. Estábamos acá, ¿se acuerdan? Que estábamos en el ejercicio de los jugadores. Y teníamos que ver que el ángulo era congruente. Me habían dicho que sí ustedes. Oh. Pregunto, ¿estoy compartiendo un GeoGebra en blanco? Sí. Sí. Gracias. Porque tengo problema con lo que pongo nueva ventana y nuevo y... Habíamos visto el otro día esto de que los ángulos eran todos congruentes, ¿no? Sí. Que Fernando lo había hecho con alguien y se habían juntado con Gabriel, me parece, no, con el otro Gabriel. O con Javier. No. Ezequiel. Con Ezequiel. Ah. No. Me cuesta acordarme los nombres cuando los tengo enfrente, imagínate así. Y con la camarita apagada, peor. Me los confundo. Perdónenme, ya a esta altura del año los conozco a todos generalmente. En serio, pero bueno. Así me cuesta. Bien, entonces, habíamos dicho que todos estos ángulos eran... Vamos a hacer algo parecido para que se parezca. Bien. Que todos estos ángulos, vamos a renombrar, y quiero que lo definamos. Ustedes ya están en condiciones de poder dar sus propias definiciones. ¿Sí? Me encanta a mí cuando armamos que ustedes, a partir de lo que estamos haciendo, puedan definir. Este ángulo, yo les cuento, se va a llamar ángulo inscripto. ¿Pero a dónde está inscripto este ángulo? En la circunferencia. A ver, si yo digo que está inscripto en la circunferencia, cuando voy a este punto de la circunferencia ya dejó de ser un ángulo igual. ¿Sí? Entonces voy a poder llegar hasta B y voy a poder llegar hasta A y hasta ahí van a valer iguales. Entonces... ¿Cuerda puede ser? ¿Entre una cuerda o no? El vértice va a ser un ángulo que esté en un arco de circunferencia, no en toda la circunferencia. ¿Sí? En el arco A, C, B. El ángulo va a estar en ACB. Y vamos a decir que es ACB inscripto. Bien, entonces, todos los ángulos inscriptos en el arco de circunferencia ACB. Pregunta. Acá está en el apunte como para completar. Dado un arco de circunferencia, un ángulo inscripto en él es aquel que tiene por vértice, ¿a quién?
¿El vértice quién es? ¿Un punto de quién? La circunferencia. Del arco. El arco hace. Es un punto del arco, porque si fuera un arco, un punto de la circunferencia, no era el mismo ángulo que Sí, sí, dijimos. perdón. No, no, está bien, está bien. Lo van a seguir diciendo todo hasta dentro de un mes, pero vamos de a poco. Entonces, el ángulo tiene vértice en cualquier punto del arco. ¿Y los lados pasan? ¿Qué son los puntos A y B del arco? El arco empieza en A y termina en B. Los vamos a llamar como los puntos de un segmento, los extremos del arco. ¿Sí? Entonces, el arco tiene vértice en un punto cualquiera el ángulo tiene vértice en un punto cualquiera del arco y sus lados pasan por los extremos del arco. Eso es lo que sería la definición que yo estaba tratando de que armaran ustedes y que vine diciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Definición de ángulo inscripto. Bien, entonces lo que yo me tengo que fijar, si quiero identificar un ángulo inscripto, ¿cuál es el arco donde está inscripto precisamente ese sector? Ahora pregunto, dentro de esto tengo un sector angular central, que ¿dónde tenías vértice el sector angular central? En el centro. En el centro de la circunferencia. Entonces, acá tengo el sector angular central AOB. ¿Sí? Dentro de este arco voy a tener el sector angular AOB. Pero no vamos a cumplir con la definición que veníamos trayendo del sector angular y el arco, que es la intersección con la circunferencia. No estamos buscando al arco que corresponde a este sector angular, sino al arco donde está el vértice del inscripto. Vamos a decir que este sector angular AOB es el sector angular central que corresponde a cualquiera de los inscriptos en este arco. ¿Sí? En este momento, esperen, el arco, bueno, bien. En este momento, ahí está. El arco, Doble. otra vez, bien. Ahí está. Cualquiera de estos ángulos va a medir 30 y van a estar relacionados con el valor de ese angulito central, que no lo pude hacer exacto, pero ¿qué les parece que puede valer el ángulo inscripto con respecto al central? Es el doble. El central es el doble del inscripto o el inscripto la mitad del central. Claro. Perfecto. Eso lo vamos a demostrar. ¿Sí? Pero lo vamos a demostrar la clase que viene para no volverlos locos, porque igual me quedan 2 minutos. ¿Estamos? Y todo depende de donde esté el ángulo. Puede ser que el lado del ángulo pase por el centro, que esté fuera del centro, que el centro quede afuera del ángulo, que el centro de la circunferencia quede adentro del ángulo. Habría un caso para cada uno. Voy a tratar de demostrar uno solo de los tres, porque si no. Pero la idea es que ustedes vean que se cumple para todos los casos. ¿Estamos? ¿Cuántos ángulos inscriptos podría yo llegar a tener en este arco? Qué pregunta, ¿no? Bueno, lo dejo picando para otro día. ¿Este también es un ángulo inscripto en este arco? Sí. Sí. ¿Valdrá lo mismo? Sí.
Dijimos que sí. ¿Habrá otro ángulo inscripto en ese arco? Sí. Sí. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Finito. Muchísimos. Infinitos. Va a haber infinitos. Bueno, los dejo que descansen. No hay tarea para el fin de semana, ¿sí? Nos vemos el miércoles y a ponerse las pilas, que esto hay que visualizarlo bien. ¿Estamos? Repasen todo lo que vimos, a ver si después queda... que no me vengan con amnesia el miércoles. De lo que vimos, ¿sí? Bueno. Cuídense Perfecto. mucho. Chao, profe, gracias, Chao. buen fin de. No, a ustedes, chao. Chao. Buen Chao. fin de. Igualmente.